Agradezco vivamente a la Fundación Amigos del Museo del Prado y mi colega, el profesor Francisco Calvo Serralier, su invitación a participar en este ciclo de conferencias convocado en torno a un tema apasionante. Y me siento especialmente feliz de hablar en el Prado, este magnífico lugar que conozco bien y en el cual siempre vuelvo con gran placer. El arte de la Edad Media concede un espacio considerable a la representación de animales sobre el doble fundamento de una genuina observación de sus formas y comportamientos y una simultánea transformación de la realidad para proponer un mundo inventado, extraño, visionario. Este bestiario se desarrolla en todas direcciones y su carácter fantástico brota tanto de las acciones increíbles de los animales, por ejemplo, cuando un gran pez se traga al profeta Jonás y 3 días después lo vomita, como de la descripción de animales nunca vistos, dragones de 7 cabezas y 10 cuernos, o menos peligrosos, caracoles mayores que los seres humanos, o también formas híbridas, en parte humanas y en parte animales. Algunas de estas representaciones pueden dar miedo y otras hacer reír, pero sería un error verlas simplemente como un conjunto pintoresco, inclasificable y carente de significados particulares. Yo quisiera mostrar, por el contrario, cómo este bestiario, a través de lo que parecen incoherencias, sugiere una visión del mundo grandiosa y muy coherente. Tomemos 4 miniaturas como imágenes introductorias. En el Beato de Silos, de comienzo del siglo XII, uno de los manuscritos del comentario de Apocalipsis del monte Beato de Líbana, las criaturas descritas en el capítulo 9 del Apocalipsis son estas: langostas como caballos preparados para la guerra, con rostros que recuerdan rostros humanos, cabelleras como las de las mujeres, dientes como los de los leones, colas como las de los escorpiones y un aguijón capaz de torturar a los hombres durante 5 meses. Una descripción confirma que aquí están acompañados por su rey, el ángel del abismo. Son las fuerzas del mal, pero al mismo tiempo están inscritos en el proyecto divino, pues lo que provoca este acontecimiento son las oraciones de todos los santos y el sonido de la quinta trompeta de los verdaderos ángeles de Dios. Porque lo divino puede domar las fuerzas del mal y restablecer el orden. El propio niño Jesús lo puede hacer. El Evangelio de la Infancia de Cristo, un libro apócrifo, siglo VI, y que tuvo amplia difusión, incluye relatos maravillosos, como aquel en el que el niño Jesús, durante la huida a Egipto, apacigua sin dificultad a los dragones que amenazan a sus padres. Un manuscrito italiano, siglo XIII, nos presenta un episodio en el que leones y leopardos adoran al pequeño Jesús y le dan escolta en el desierto, inclinando sus cabezas con profunda reverencia. En el libro de Horace de Yolande de Soissons, siglo XIII, la parábola del unicornio y las 2 ratas habla de un hombre amenazado por un unicornio y por un dragón que le quiere devorar. El hombre se refugia en un árbol cuyas raíces están rodeando una rata blanca y una rata negra. Pero entonces ve que del árbol gotea miel y, olvidándose de todos los peligros, se pone a saborearla. Es una alegoría de la vida humana procedente de un texto oriental, la historia de Balaam y Josafat, y recogida en la leyenda dorada de Santiago de la Voragine, famosa compilación de santos del siglo XIII. El árbol es nuestra vida, las ratas blancas y negras son los días,
y las noches que la reducen sin cesar. El dragón representa el infierno. El unicornio es la muerte que busca librarse a los hombres. Y la miel son los placeres del mundo. Estas alegorías animales no solo inciden en el pensamiento religioso, también se referían al mundo profano. Un manuscrito flamenco de principio del siglo XVI ofrece un poema en que Jean Boucher hace una sátira de la sociedad. En el capítulo sobre la justicia, el tribunal está presidido por un lobo, sus auxiliares son zorros. El texto de las páginas que siguen es muy claro. El lobo devorará a la oveja y los zorros se comerán a los pollos y será la injusticia lo que reine. Estas imágenes expresan una doble dirección de la cultura medieval. De un lado, el amor a la naturaleza, al mundo visible, y el compañerismo con toda la escala de los seres vivos que impulsa a la observación, por ejemplo, de lo que sugieren las actitudes de los lobos, los zorros, las ovejas. Y de otro lado, desde el relato de la creación hasta el Apocalipsis, una llamada a lo invisible, una búsqueda del sentido profundo de todas las cosas, una inserción de las formas en un nivel más elevado del universo y una integración de las crónicas de lo cotidiano en una vasta historia del mundo dentro del marco de un plan divino a través de las eras sucesivas hasta el fin de los tiempos. El animal es el soporte de un simbolismo fundamental que se mueve sobre la relación entre dos polos, la observación, una visión que quiere ser naturalista, y la interpretación, que construye un mundo imaginario basado en las cualidades supuestas de los animales. Vamos a seguir tres grandes ejes sucesivos. Primero, el lugar del animal en la historia sagrada del mundo. A continuación, la importancia de una historia natural no separada de una visión global del universo. Finalmente, el animal en la historia y la cultura profanas en la sociedad de los hombres. El primer punto esencial es, en efecto, el papel otorgado a los animales en la historia y la vida religiosas. En la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, el animal es un actor que no tiene nada de vulgar y que se comporta muy por encima de lo que nos es dado a conocer de la vida de las bestias. Es Dios, claro está, quien crea a los animales. Pero el capítulo 2 del Génesis precisa que a continuación los lleva antes el hombre para ver cómo éste los llama. Y el hombre pone nombres a todos los animales. En un bestiario inglés del siglo XII, Adán designa y nombra a las diferentes especies que le son presentadas. No es una simple anécdota, porque, como declara Isidoro de Sevilla en el siglo VII, Adán dio entonces a cada animal el nombre que corresponde a su naturaleza. Desde el primer momento se afirma una jerarquía de los seres. Adán se sitúa por encima de los animales y conoce las características de cada uno de ellos. Y el pergamino que sostiene demuestra que esos nombres no están prendidos a una palabra efímera, sino fijados mediante la escritura, que es otro acto reservado al hombre y que no se puede borrar. Estamos en el paraíso de los orígenes, en un lugar y un momento de paz y armonía. Los animales no están libremente dispersos por el paraje, sino vueltos a la escucha de Adán en una multitud serena. Reciben y aceptan los nombres que se les dan. En el paraíso, los animales son todos diferentes, pero se respetan unos a otros y son compañeros tranquilos de los seres humanos. En un manuscrito parisiense,
siglo XV, del libro de las propiedades de las cosas, una vasta enciclopedia, los testigos de las nupcias de Adán y Eva son, desde luego, los ángeles apoyados en el vallado, pero en primer lugar los animales cercanos y atentos. Adán ha puesto nombre a los animales, pero Noé les ha salvado. Como se describe en el capítulo 6 del Génesis, cuando se aproxima el diluvio, Dios manda a Noé construir un arca y hacer que en ella entren también representantes de cada especie. En el Beato Raylands, hecho en Castilla, siglo XII, los animales desempeñan un papel pasivo, sabiamente distribuidos en los compartimientos de la composición. Un papel negativo en el cuervo que, aquí como también en Isidoro de Sevilla, se come los cadáveres, y un papel positivo en la paloma que en lo alto de la imagen Noé ha soltado y que acaba volviendo como una rama de olivo, señal de que las aguas han empezado a bajar. A partir de este momento, toda la historia del Antiguo Testamento se nutre de la presencia animal activa. Ocurre esto cuando el animal muestra comportamientos extraños, pero al servicio de las decisiones de Dios. Es, por ejemplo, en el libro de los Números, una burra que habla y que tiene la capacidad de ver al ángel de Dios, que sin embargo es invisible para el adivino Balaam. En el Salterio de San Luis, siglo XIII, habiéndose puesto Balaam en el camino por desobediencia, Dios envía a su ángel para cerrarle el paso, pero Balaam no le ve hasta después de que la burra, que ha reconocido al ángel, empiece a hablar y a apostrofar a su amo. Otro ejemplo es el del profeta Jonás, aquí en el Speculum Humanae Salvationis, comienzo del siglo XIV. Jonás ha desobedecido al negarse a ir a anunciar la cólera de Dios a los habitantes de Nínive. El barco que le lleva a Tarsis se ve sorprendido por la borrasca que Dios desencadena y para calmarla arrojan a Jonás al mar. Un gran pez se lo traga. Él pasa 3 días y 3 noches orando dentro del pez y Dios le escucha y ordena al pez que vomite a Jonás en la orilla. El animal en el Antiguo Testamento puede también representar fuerzas salvajes o perniciosas. En el Salterio del Duque de Bedford, siglo XV, el joven David salva a sus ovejas batando con sus manos a un león, luego de haber vencido ya al oso del primer plano. Pero, ¿por qué vemos también un unicornio muerto al fondo de la miniatura si ese detalle no aparece en el relato bíblico? Tenemos aquí un buen ejemplo de cómo funcionan las imágenes medievales que muchas veces se construyen sobre asociaciones. En el relato, el joven David, pastor, da muerte al oso y al león. Pero en el Salmo 21 de la Vulgata, que no guarda la menor relación con este episodio, hay un versículo famoso con esta súplica a Dios: sálvame de la boca del león y de los cuernos del unicornio. La fuerza de la asociación en el Salmo del león y ese animal fabuloso que es el unicornio ha hecho que el artista, tal vez a instancia del teólogo que ideó la ornamentación de este manuscrito, reunirá estos 2 temas que conciernen al hombre en su lucha con las potencias salvajes. La historia de David pastor, que protege sus ovejas, ya no es solo un acto humano, porque se ha enriquecido con la dimensión de la ayuda divina. Y al mismo tiempo, la imagen muestra que no es en vano que pedimos la ayuda de Dios. La miniatura no es una pequeña imagen pintoresca,
sino una expresión muy clara del sentido profundo del orden que reina en el mundo y de la relación oculta que une los acontecimientos. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis es el lugar privilegiado para la representación de un mundo animal fantástico, con frecuencia al servicio de las fuerzas del mal. Los ejemplos son numerosos. Uno es la bestia del capítulo 17, surgida del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, semejante a una pantera, con patas de oso y fauces de león. Profiere palabras altaneras y blasfemas, y muchos hombres se prosternan ante ella. Hay que citar las vidas de santos, donde a menudo se representa a animales en actitudes o acciones muy particulares. Todo el mundo conoce el episodio de la predicación de San Francisco a los pájaros. En el libro de Yolande de Soissons los vemos vueltos hacia el santo y pendientes de él. Como describe la leyenda dorada, San Francisco predicaba a las aves, que parecían escucharle con atención y venían en sus manos y se dejaban correr por él y, aunque las soltara, no se marchaban de su lado si él no le decía expresamente que se fueran. Sentía tal afecto hacia los animales que a todos los llamaba hermanos. Es este un tema mayor de la espiritualidad, en la línea de historia como la del niño Jesús que antes hemos evocado, delante del cual los animales, hasta los más salvajes, expresan su veneración. El santo vive como un paz interior que irradia de él y alcanza el animal, infundiéndole un profundo respeto. Es también la repetición de un tema antiguo, el de héroe Orfeo, hechizando a los animales, por ejemplo, en una miniatura de un Ovid moralisé, siglo XIV. También ahí se ve la fuerza de las asociaciones. Los dos animales en primera fila frente a Orfeo son un león y un unicornio, o sea, nuevamente los dos animales terribles del Salmo 21. Los episodios de la vida de San Jerónimo ponen en escena al león que viene al monasterio con una llaga en el pie. Curado por el santo, se convierte en su fiel compañero. Jerónimo le confía el cometido de llevar a pasear y cuidar del asno que sirve a los monjes para acarrear la liana del bosque. El día en que el asno es robado mientras el león dormía, este se queda triste y avergonzado, pero da con los ladrones y les obliga a ir hasta el monasterio y devolver el asno. La relación fraterna con el santo es tal que el león deja de ser un simple agente pasivo de la voluntad de Dios, antes bien es consciente de su deber. En una inversión completa de su imagen de animal temible, un león puede llegar a ser miembro de una comunidad monástica. En el caso de San Eustaquio, no son las cualidades del santo las que modifican su relación con el animal, sino la visión fantástica que experimenta en el curso de una cacería de ciervos, según se ve en una miniatura. Entre las astas del ciervo aparece la figura de Cristo en la cruz, más resplandeciente que los rayos del sol. El ciervo le habla como en otro tiempo habló la burra de Balaam y hace que Eustaquio se convierta al cristianismo. Hemos visto obras en las que los hombres y los animales ocupan cada uno su lugar dentro de un sereno equilibrio, por ejemplo, en los episodios situados en el paraíso terrenal. Hemos visto obras en las que los animales salen de su natural y se comportan como seres humanos. Pero hay otra manera de no respetar los niveles del universo y es cuando el hombre se comporta como un animal.
el capítulo 4 del libro de Daniel describe la locura del rey Nabucodonosor, que se niega a corregir su conducta conforme al sueño que Dios le ha enviado. Un año más tarde es expulsado entre los hombres, se alimenta de hierba como los bueyes, sus cabellos crecen como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, y tiene que soportar durante 7 años esta terrible situación. En una miniatura vemos este episodio, se inserta en un tratado destinado a la educación de los príncipes. Nabucodonosor está desnudo, encorvado sobre la hierba, y ya solo la corona le identifica. La parte central de la miniatura expone la moraleja del caso. Un dominico instruye a un joven príncipe y le muestra los 2 niveles del mundo entre los cuales el hombre está llamado a situarse. Debe respetar el nivel celestial, pero no rebajarse a la altura del animal, sino vivir con rectitud la jerarquía del universo y de las criaturas. En una segunda dirección, yo recordaría las formas extrañas adoptadas por la iconografía animal a partir de una historia natural que, sin embargo, no está separada de una visión global del mundo. La palabra bestiario significa conjunto de los animales, pero en un sentido más restringido, esa palabra designa un particular género literario de tratados sobre las propiedades reales o imaginarias de los animales y sobre el simbolismo moral o religioso que puede erigirse sobre tales características. El bestiario de Peterborough del principio del siglo XIV es una obra de gran valor. Cada uno de sus pequeños capítulos va precedido de una iluminación que representa al animal comentado. Así, una doble página empieza a la izquierda con el castor y termina abajo a la derecha con el ciervo. Los bestiarios ofrecen a veces representaciones simples, casi naturalistas, como la de las hormigas en el bestiario de Douai, siglo XIII. Pero incluso en este caso de una imagen que no tiene nada de fantástico, la interpretación que nos propone el texto es a menudo insólita y fuente de lecturas morales y religiosas. Así, según ese bestiario, y sin relación con nuestra iluminación, cuando la hormiga coloca sus granos en su morada subterránea, los divide en 2 partes, a fin que una, por lo menos, no se encuentre estropeada el invierno. Y tú, cristiano, reparte también la escritura del Antiguo Testamento en 2 partes, según la historia y según la significación espiritual. En el mismo manuscrito, la miniatura consagrada al tigre corresponde a lo que los bestiarios explican cuando en la cacería se quiere atrapar a una de sus crías. El tigre es una de las bestias de la tierra de carrera más veloz, y es tal su fiereza que no hay hombre que ose acercarse a él ni atacarle. Cuando la tigresa regresa y descubre su cubil vacío de cachorros, se lanza de inmediato tras las huellas del ladrón. El que se ha llevado a los cachorros va tirando espejos en el camino por donde viene la tigresa. Y cuando la bestia se ve su imagen en los espejos, cree que son sus cachorros. Entonces rija y vuelve a mirar el espejo y ve que no es nada y que ha sido engañada. Y vuelve a perseguir al ladrón hasta que encuentra otro espejo. A propósito del cocodrilo, el mismo bestiario afirma: su naturaleza es tal que cuando se topa con un hombre, lo devora. Y una vez que lo ha devorado, le llora hasta el fin de sus días. De ahí viene sin duda nuestra expresión de las lágrimas de cocodrilo,
aunque, según una leyenda antigua, los cocodrilos atrajan a sus presas con gemidos. A partir de esas observaciones sobre los animales, los bestiarios proponen un comentario moral o religioso que a veces es negativo para poner en guardia al hombre contra los comportamientos que hay que evitar. Aquí, el bestiario explica que este animal, el erizo, rueda por el suelo contra las frutas para pincharlas en sus púas y así llevarlas a sus crías. Es la imagen del diablo que continuamente busca atrapar a los hombres con el deseo de los placeres del mundo. Otro bestiario inglés muestra la astucia del zorro. El zorro se revuelca por la tierra roja para hacer creer que está cubierto de sangre. Se tumba con las patas en el aire para hacer creer que está muerto. Los pájaros vienen a posarse sobre él y él entonces da un salto y se los come. El zorro representa al diablo que finge estar muerto para engañar a los hombres. El comentario religioso de los animales va más lejos en el bestiario divino. En ese libro, las miniaturas se organizan de dos en dos. Abajo la representación del comportamiento del animal, arriba la imagen del comentario. Aquí, bajo el título El sermón del zorro, se observan abajo su astucia y arriba los placeres terrenales que conducen a los hombres hacia la boca del infierno. Los bestiarios se valen también del comportamiento supuesto de los animales para extraer de él comentarios positivos. Las tres virtudes principales del león se ilustran en la miniatura de un bestiario inglés, miniatura que se comprende fácilmente leyendo el texto que la acompaña. Arriba, cuando el león se ve perseguido por un cazador, borra sus huellas con la cola. De la misma manera, Cristo ha ocultado a los hombres los indicios de su naturaleza divina. En el centro, el león duerme con los ojos abiertos, simbolizando a Cristo que duerme sobre la cruz mientras su naturaleza divina vela. Abajo, cuando nacen los leoncillos, nacen muertos, pero la leona los guarda durante 3 días, pasados los cuales el león vuelve, sopla sobre sus pequeños y estos renacen. Así Dios Padre resucita a Cristo el tercer día. Ese renacer de los leoncillos al tercer día llega a ser un tema importante de la iconografía, particularmente en los tratados tipológicos que asocian a una escena del Nuevo Testamento asuntos del Antiguo. Aquí, la representación del sepulcro de Jesús vacío va unida a 2 escenas en las que es esencial el comportamiento extraño de un animal al cabo de 3 días. El gran pez que regurgita a Jonás, aquí, y el león que viene a devolver la vida con su aliento a una de sus crías. En el códice del bestiario divino, la miniatura de la pantera está muy clara. Cuando ruge, de su boca emana un olor tan agradable que ese aroma atrae a todos los animales. Pero cuando la oye el dragón, del miedo que le da, corre a esconderse en su guarida. De la misma manera, dice el texto, Cristo atrae hacia sí todos los seres, pero da miedo al diablo. Volvemos a encontrar al cocodrilo a propósito de la hidra, una especie de serpiente. En el bestiario divino, la miniatura de abajo muestra cómo la hidra mata al cocodrilo. Mientras él duerme, ella se unta de barro, se desliza en su boca, desciende hasta su vientre y lo desgarra para salir, provocando la muerte.
Este simbolismo basado en la naturaleza o el comportamiento extraño de los animales es frecuentemente polisémico. Un mismo animal puede ser portador de varios significados a veces opuestos. Es el contexto lo que indica en cada representación cuál es el sentido que hay que recordar. En el caso del unicornio, hemos visto que puede expresar la muerte en la parábola del unicornio y las dos ratas. Y hemos citado el Salmo 21, en el que el hombre pide socorro, espantado por el león y el unicornio. En el Salterio de Stuttgart, siglo IX, ilustra este salmo con un león y un unicornio que amenazan directamente a Cristo crucificado. Pero existe también un simbolismo del unicornio que es muy positivo. Para el bestiario, la única manera de cazar a este animal es dejar sola a una doncella sentada en el bosque. En cuanto el unicornio la ve, pierde su ferocidad y viene a adormecerse en su regazo, lo que permite que los cazadores lo atrapen, como se ve aquí en el bestiario de Douay. De la misma manera, Cristo, según el bestiario, ha descendido al seno de la Virgen y ha sido prendido por los malvados. De ahí que la caza del unicornio pase a ser un tema asociado con frecuencia a la Anunciación, y el unicornio expresa la pureza de la Virgen, a menudo asociada a la Natividad, aquí en un misal del siglo XII. También el propio león se puede entender en dos sentidos diferentes. Hemos visto los dientes de león de las bestias feroces del Apocalipsis. El león al que tiene que matar David, pastor. El león terrible del Salmo 21. Y en el Salterio de Robert de Lille, maravilloso códice inglés del siglo XIV, lo que vemos bajo los pies de la Virgen con el niño es la ilustración con la expresión del propio mal del Salmo 90. Pisarás sobre el aspi y la víbora, olearás al leoncillo y al dragón. Pero el león también puede ser portador de un significado totalmente positivo. Una miniatura de esa gran obra enciclopédica que es el Liber Floridus, aquí en manuscrito del siglo XIII, muestra a un león altivo y poderoso, con el nimbo cruciforme y sosteniendo la cruz. La leyenda le equipara a Cristo, señalando que este león es del linaje de David, de la tribu de Judá, y está llamado a alzarse con gloria. Por señalar solo un último caso de estos significados opuestos que puede sostener el mismo animal, citemos al perro, bello ejemplo de fidelidad y de bondad en anécdotas muy variadas. Aquí, la historia menos conocida de Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, que siendo niño es abandonado por un enemigo en un paraje agreste, pero una perra le recoge y le alimenta. Sin embargo, el perro también es figura del animal malo y brutal. La angustiosa invocación del Salmo 21, perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acomete, atan mis manos y mis pies. Está ilustrada aquí, literalmente, en el Salterio de Stuttgart, donde los perros rodean a un hombre. Y la misma significación es aún más patente en el Salterio Barberini, obra bizantina del finales del siglo IX, donde los verdugos de Cristo son verdaderamente hombres con cabeza de perro. La última gran vertiente que quiero recordar es la del animal extraño presente en la historia y la cultura profanas. En el pensamiento animal,
los fenómenos que se salen de lo ordinario pertenecen principalmente ora al ámbito de lo milagroso, ora al de lo maravilloso. En un caso, dependen de la intervención de lo divino y lo sagrado, en el otro, de las formas extrañas que puede adoptar la creación. En este segundo ámbito, un bestiario fantástico a menudo va ligado a una geografía de lo maravilloso. Algunos de estos temas han sido recuperados del mundo antiguo. Es el caso del héroe griego Jasón, que para recobrar sus derechos tiene que ir a buscar el vellocino de oro, el del carnero que se había llevado a Flixo por los aires y que estaba custodiado por un dragón. Este asunto aparece evocado en un manuscrito del siglo XIV. El libro Secretos de la Historia Natural es una compilación que pasa revista a los diferentes países del mundo y va dando informaciones, muchas veces inauditas, sobre cada uno de ellos. En un manuscrito de finales del siglo XV, esas descripciones se acompañan de iluminaciones robustas, donde también hay sitio para el animal fabuloso. En Bohemia existe una fiera que posee bajo el cuello una bolsa grande como un saco y cuando se ve perseguida por los cazadores, la llena de agua, caliente al agua corriendo a hacerla hervir y vomita este agua hirviendo sobre los cazadores y sus perros. La Arabia es el único país donde se encuentra el ave fénix, que cuando siente llegado el momento de morir, va a hacerse un nido en un lugar elevado, le prende fuego, se acuesta encima, queda hecha cenizas y al cabo de 3 días renace rejuvenecida. Entre las numerosas bestias venenosas del país se encuentran los áspides, aquí, que tienen piedras preciosas dentro del vientre y por eso los habitantes los matan para apoderarse de las joyas. En Egipto viven muchos animales salvajes y peligrosos, entre ellos un animal que es muy pequeño, pero tiene la cabeza tan grande y pesada que le cuesta mucho trabajo levantarla. Y es bueno que así sea, porque si acierta a mirar un ser vivo, este enseguida muere. Dios lo sabía y por eso le dio una cabeza pesada. En el país de Traponea, que no está localizado con certeza, los caracoles son gigantescos y cada vez que los habitantes les dan caza, se comen la carne y se instalan dentro de la concha y no necesitan otra vivienda. El viaje de Marco Polo a Oriente tuvo lugar al final del siglo XIII, en un espléndido manuscrito de su crónica, inicio del siglo XV. La miniatura consagrada a la provincia de Karajian, más allá del Tíbet, representa a los dragones que el texto describe con gruesas serpientes, enormes y espantosas, con una cabeza que podría tragarse a un hombre entero. Salen a comer por la noche, pero los hombres les dan caza para sacarles del vientre una hiel que sirve para preparar valiosísimos medicamentos. Lejos del exotismo, el animal es también el soporte de la alegoría. Por ejemplo, en el ámbito de la fábula medieval, que recupera muchos de los relatos antiguos del griego Esopo e inventa otros del mismo estilo. Es un ámbito inmenso. Una página de una recopilación alemana del siglo XV presenta al cangrejo del río y su madre. La madre reprocha al hijo que no camine derecho, pero él le responde que no puede hacer otra cosa que lo que hace su familia. Debajo está el asno vestido con la piel del león. Todos le temen, hasta que alguien ve asomar las puntas de sus orejas.
es esencial no quedarse en las apariencias. En los márgenes de los manuscritos góticos se despliega un bestiario incomparable. Un torneo de caballeros absolutamente paródico enfrenta a un zorro cabalgando sobre un gallo y un mono a lomos de un carnero. La lanza de cada cual es un espetón donde todavía está insertado el animal que se puso a azar. Es el misal de Jean de Marchal, abad de un monasterio. He aquí un buen ejemplo de decoración marginal que no guarda relación con la parte principal de la página. Demuestra que un eclesiástico de alto rango no rechaza un poco de diversión, pero también que esa diversión no deja de ser marginal en el pleno sentido de la palabra, no estorba a lo esencial. Los animales del margen pueden tener un nexo directo con la representación central de la página. En un salterio inglés del siglo XIV, David Pastor, dando muerte al oso y el león, que han atacado a sus ovejas, está en relación evidente con la figura de David Rey, aquí, teniendo el arpa más arriba en el árbol de Jesse. Es un nexo de continuación que se establece de manera narrativa. En un libro de horas inglés de la misma época, los dos comitentes del códice aparecen ojando bajo la crucifixión. La esposa, aquí, da cara firmemente al mundo salvaje y vuelve la espalda al sinsentido del simio que cabalga sobre un zorro. Pero el ave grande de encima y el zorro en su madriguera arriba ilustran el Evangelio de Mateo. Los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Aquí también los animales marginales forman una continuación, pero esta vez no es un relato, sino una exégesis, una interpretación del texto bíblico. Los animales marginales pueden tener también un vínculo no de continuación, sino de oposición a un tema particular. En un libro de horas flamenco, siglo XIV, los animales implicados en una escena de batalla parodian un tema muy conocido del arte gótico cortesano, el castillo de amor, en el que los caballeros quieren llegar hasta las damas y éstas se defienden lanzándoles flores. El castillo de amor es una parodia y nuestra iluminación es la parodia de una parodia. Este vínculo paródico puede tener relación directa con la ornamentación principal. En el Salterio Oscott, del siglo XIII, la inicial del Salmo 97 ilustra el primer versículo, «Cantad al Señor un canto nuevo». Y la parodia de abajo, del gallo y el zorro, debe tomarse en un doble sentido. La liturgia es una cosa seria y no se debe practicar como un juego, un entretenimiento. Pero la imagen también puede recordar que la salvación se promete a todas las criaturas y que hasta los animales están llamados a alabar al Creador. A partir del siglo XIII, la alegoría ocupa un lugar todavía más importante en la creación artística. En el ámbito profano, sirve admirablemente al imaginario de la aristocracia. El vergel es el lugar privilegiado de los encuentros, a menudo amorosos y secretos. En un manuscrito de los poemas de Guillaume de Machaut, siglo XIV, el Historia del León, se ilustra como uno de los más bellos paisajes de la pintura europea. Solo el amante fiel
puede cruzar el río, y el león feroz que aparece entre los árboles se apaciguará y le conducirá hasta la dueña de su corazón. Pero el amante va a encontrarse también con serpientes, escorpiones, tigres y osos, de los cuales deberá hacer caso omiso. Es la transposición profana de los jardines paradisíacos del arte religioso. El vergel está lleno de secretos que solo podrá comprender el que sepa prestar oídos a la doble naturaleza del mundo animal y extraer de ella enseñanza para su propio objetivo. La relación del animal con la vida amorosa de los hombres encuentra un nexo directo en el Bestiaire d'amour, Bestiario de Amor, escrito por Richard de Fournival, un hombre serio, canónigo de la Catedral de Amiens, un hombre de gran cultura y dueño de numerosos códices. Estamos ante un magnífico ejemplo de literatura didáctica, moral sin ser aburrida, escrita por religiosos para laicos. El autor no toma de cada animal sino algunos de los aspectos descritos en los otros bestiarios y se vale de ellos para trazar el recorrido amoroso, sus dificultades y sus necesidades. El cocodrilo que llora después de haber devorado a un hombre sirve para implorar a la mujer amada. Vos me habéis devorado con muerte de amor. Bien quisiera que os arrepentierais y que los ojos de vuestro corazón derramasen lágrimas por mí. En los bestiarios se lee que la piel de la ballena está recubierta de arena. Cuando reposa y su lomo emerge de la superficie del mar, los marinos lo toman por una isla y se instalan en él. Pero cuando encienden fuego, la ballena se despierta, se zambule y hace que el barco se vaya a pique. Y este episodio simboliza las astucias del diablo. Es hora de concluir. En la cultura medieval, el animal es otro mundo, un mundo a veces salvaje y temido, que la sumisión a lo sagrado debe regular y apaciguar. En una vida de San Amando, apenas posterior a los medios del siglo XII, una página presenta el comienzo del texto con el nombre de santo aquí, Amandus. La superficie está casi enteramente recubierta por róleos, dentro de los cuales hay animales fantásticos que ponen en grandes dificultades a los hombres. Es la imagen visionaria de un combate en las fuerzas que se reparten el mundo. Pero San Amando, con su resto de bendición, ha vaciado ya el triángulo central para hacer de él un lugar de silencio y de paz. En el paraíso terrenal reinaba un orden sereno entre los hombres y todas las especies de animales. Pero pasado aquel tiempo feliz, la historia del mundo se presenta en las miniaturas medievales bajo la doble dimensión del orden y el desorden. En cada etapa de ese recorrido se viven momentos de inmenso pavor y momentos de profunda serenidad. Es el destino del hombre lo que está en juego, pero el arte medieval no lo separa de los demás seres vivos. En un salterio del principio del siglo XIII, el Salmo 148, que llama a todos los seres vivos a alabar a Dios, está ilustrado literalmente, ocupando los animales el primer lugar en esta reverencia al Creador. Normalmente, silencio bastará por aquí, pero
debemos hablar. Al comienzo de la historia del mundo, en la maravillosa miniatura de Simon Marmion, fin del siglo XV, el león y el ciervo se encuentran entre los compañeros de Adán y Eva, bajo el cosmos dilatado en grandes círculos concéntricos. Y esta imagen del paraíso terrenal puede aludir al mismo tiempo al ciervo que en el Salmo 41 bebe en fuentes de aguas vivas, símbolo del cristiano que quiere abrevarse en la verdad. En una miniatura de los Evangelios de Saint Médard de Soissons, a principios del siglo IX, la fuente de la vida hace eco a los ríos del paraíso original, pero sobre todo remite al agua de vida prometida a los justos en el paraíso futuro, en los últimos versículos del Apocalipsis. Los animales tienen ahí todo su lugar, y hasta los ciervos y gamos se han convertido en compañeros de los seres humanos, como muestran sus esquilas. La sucesión de las edades del mundo termina en la reconciliación entre los animales y entre ellos y los hombres. Esta fuente de vida me da la oportunidad de expresar la gran alegría que tuve hoy en el Prado de volver a ver la fuente de la gracia del taller de Jan van Eyck, después de una restauración muy bella y delicada en una exposición apasionante. El tema es diferente de la miniatura que tenemos aquí y nos recuerda cómo el arte medieval puede, a partir de un motivo que podría parecer sencillo, como la fuente simbólica, crear obras extremadamente variadas y que tienen significaciones profundas. Pero esa reconciliación en el arte medieval no se refiere solo a los primeros tiempos de la creación y el paraíso futuro. Puede vivirse dentro de un inmenso recorrido como posibilidad real y como promesa atestiguada por las experiencias de tantos personajes a través de los siglos que demuestran que se puede vivir una relación de la que esté ausente todo conflicto. Voy a terminar con esta pintura vibrante de poesía de las pequeñas horas del duque de Berry al finales del siglo XIV. Es a la vez narrativa y alegórica, y aunque la figura no vista su indumentaria tradicional, se está de acuerdo en reconocer en ella a Juan el Bautista durante el tiempo que pasó en el desierto, como recuerda el Evangelio de Mateo, que también nos dice: este es el anunciado por el profeta Isaías. Y la composición se nutre exactamente de la profecía de Isaías. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los llevará. La vaca paseará con la osa, y sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Juan el Bautista es aquí el niño de la profecía y al mismo tiempo la renueva. A través de la representación de los animales, en obras muchas veces tan extrañas como es esta, el pensamiento medieval expresa claramente que en el corazón de la historia del mundo, en medio de su largo caminar, no es el hecho de que los seres sean diferentes lo que les impide vivir juntos. Gracias por su atención.